Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hola, salam alaikum a todos, hermanos, hermanas. Hoy vamos a seguir hablando de una cosa que, siguiendo el tema de los conflictos, para que nuestro aprendizaje tenga un significado. No se trata de memorizar, sino se trata de comprender, entender el sentido de la vida. Hemos hablado, digamos, por ejemplo, en las semanas anteriores sobre el concepto del conflicto, diferentes conflictos y la comunicación dentro del conflicto, ¿vale? Hemos dicho que el conflicto es un proceso que o nos lleva a la destrucción o nos lleva a la construcción, ¿vale? La transformación nuestra. Voy a poner, por ejemplo, una metáfora que de ahí vamos a comprender más el sentido de la vida y también comprender las leyes universales y naturales. Cuando hay una tormenta muy fuerte en el bosque, tormenta con lluvias, con aire, con truenos, todo, una tormenta muy grande, puede provocar que en el bosque se rompan árboles, desaparezcan especies, un desastre en el bosque. Sin embargo, al mismo tiempo, ese desastre, 2 días después, aparece el sol. El sol va a ir a la profundidad de la tierra para buscar raíces, para nacer otra vez el bosque, para transformar el bosque. No va a quedar como antes, no se va a quedar el bosque como antes. Y al mismo tiempo, la tierra acepta de que por ahí pasó tormenta, la acepta la tierra. Y acepta también que hay algunos árboles ya no van a volver como antes, pero nace algo nuevo. Pasa lo mismo en el conflicto o el dolor. De la matriz del dolor nace la paz, nace la luz, nace la gratitud, Una de las cosas, por ejemplo, que hoy estamos viviendo como un caos, es una espiritualidad sin darnos cuenta de que nuestra espiritualidad está relacionada con nuestro ego mucho más que nuestra conciencia o alma. El ego construye la personalidad, la conciencia está en el alma, en el ser, la formación del ser, no la formación del hacer. No es importante lo que haces, sino cómo lo sientes. Lo más importante es cómo lo sientes y desde dónde lo sientes. La clave en los conflictos es la palabra aceptación. La palabra aceptación muchas veces, en general, la asociamos con la resignación. La aceptación no es un acto. La aceptación es una actitud existencial, es el punto de partida, es donde empezamos. La resignación es el final. La diferencia entre aceptación y resignación, que la aceptación transforma todo. La resignación no transforma nada. La resignación está esperando que las cosas ocurran desde el exterior. Digamos, me pasa algo, normalmente, como estamos en un entorno religioso, y esto hay tendencia al ser humano a distorsionar la realidad, me pasa algo y directamente acuso al mal ojo, o acuso a brujerías, o acuso a algo externo. Entonces voy a vivir el sufrimiento como algo que tengo que, vivir con él sin que yo me implique tanto y estoy en la resignación. Sin embargo, la aceptación, el sufrimiento es un proceso que me va a llevar a la paz. Y me implica que el conflicto no es exterior, el conflicto es mío. El conflicto no es exterior. Marhaba.
Aceptar es ver la realidad tal como es. Y aceptar quiere decir, esto es lo que me pasa, ¿cómo lo puedo transformar en algo bueno? Y aparte de eso, lo que me pasa, lo interpreto que es algo mío y que es lo mejor que me pudo pasar. No es que no tenía que haber pasado, porque muchas veces nos pasa un problema muy grande en relaciones, una pérdida de pareja, una pérdida de un hijo, un trauma, una pérdida de puesto de trabajo, y lo primero que pensamos, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Mentalmente no lo hemos aceptado. Es muy difícil que vamos a ver esta pérdida o este conflicto como algo que puede ser la materia prima de mi evolución humana. Porque podemos hablar de la aceptación, pero no entendemos cómo es. Mucha gente, aunque actúe actuando, en el fondo no han aceptado de que esto, bueno, no me tenía que haber pasado a mí, y siguen viviendo en el resentimiento. Resentimiento. Dos formas de no aceptar. Hay una negación pasiva y otra negación activa. La negación pasiva, no hago nada ante lo que me pasa. Estoy esperando un milagro que ocurra. Estoy esperando que me digan, ¿vale?, que usted es muy buena persona. ¿Vale? Y estoy esperando vivirlo como víctima, ese conflicto. Ahí pierdo la realidad. Estoy interpretando la realidad y los procesos míos cognitivos son inmaduros. Estoy interpretando según mi sistema de creencias. Según mi sistema de creencias. El resentimiento y la resignación quiere decir que he rechazado la realidad. Esto es cuando hay la no aceptación o una negación pasiva. La resignación me ha robado, me ha desmotivado, me ha robado todas las energías que podía activarme por dentro y transformar todo eso en algo maravilloso. La no aceptación activa me lleva a la rebeldía y a la resistencia. Rebelde, digamos, por ejemplo, estoy muy rebelde. Cualquier cosa que veo por la calle lo tomo como algo personal, porque como tengo un conflicto dentro, pues me activa a que todo lo que veo alrededor mío lo siento que es injusto. Desde una herida, desde las heridas de la infancia. Las dos formas, tanto activa que pasiva, hacen que yo he rechazado la realidad. Sayyidina Yunus alayhi salam, la historia del Corán, Yunus alayhi salam, algunos, por ejemplo, psicólogos humanistas
como puede ser Abraham Maslow, tiene un libro sobre Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, cuando Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, le mete en la ballena, ¿vale? La historia algún día la vamos a tratar desde el punto de vista psicológico y individual. ¿Y qué aprendizaje hubo con Yunus? A pesar de que muchos no paran la historia de Yunus, ¿no? Porque es una de las grandes historias del Islam. De hecho, el Nabi sallallahu alaihi wasallam habla mucho de ella y para él es una referencia en la resiliencia, en la aceptación y en todo. Cuando estuvo, si alguno de vosotros sabe la historia, cuando estuvo en el barco, cuando salió, se frustró con su pueblo. Hubo algo en el barco, una historia que cuentan los historiadores de la Sira, de la Sunna, de que había que echar a alguien, a hacer como un sorteo, y echar a alguien al mar, porque había problemas en el barco, sobrepeso, ¿no? Había un sobrepeso, había que hacer sorteo, ¿quién lo vamos a echar al mar? Y han hecho el sorteo. El primer sorteo sale Yunus alayhi salam. El grupo que estaba ahí se dio un poco de pudor y vergüenza. Y dijeron que puede ser que no echamos a Yunus. ¿Por qué? Yunus alayhi salam no es. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto de buena persona. Su aspecto era bueno, muy tranquilo, su aspecto. Hacen otra vez el sorteo, cae otra vez Yunus y se avergüenzan, dicen, a lo mejor no querían echarlo a él, porque lo veían que es buena persona y aspecto de una persona religiosa, culta. Hacen la tercera y sale otra vez Yunus y lo echan al mar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Puede que a los demás eres buena persona, pero tienes un conflicto. No se trata de ser buena persona, se trata de ser auténtico. El conflicto que tenía, ya algún día vamos a hablar de su historia, con su pueblo, se frustró, hizo un juicio, ¿vale? Él esperaba que la gente entrase al Islam como estamos haciendo nosotros hoy. Exigimos que todo el mundo sea musulmán y exigimos todo el mundo que nos respete. La vida no es así. La vida no es así. Esa exigencia es una frustración, es algo personal. Esa exigencia que estamos viviendo es un pensamiento demandante. Cada vez que la exigencia es muy alta, la tolerancia a la frustración es muy baja. Tenemos que tener un pensamiento de preferencia. Yo prefiero que me respetes, pero no exijo que me respetes. No es lo mismo preferencia que exigir. Pero nosotros hoy ya veis cómo estamos viviendo. Ya lo veis, ¿no? Digamos que la empatía, tener empatía, quiere decir que todos existimos en el mismo sitio. Y quiere decir los demás que no piensan como yo tienen el derecho a existir. Esa es la empatía. Tiene derecho a existir, pero él tiene obligación a aceptar mío también. Aceptar no, pero respetar. Respetar mío también. Yo no digo compartirlo, pero respetar. Vale. Buena pregunta. Yo me muevo por el mundo. Y os lo digo. El racismo es problema humano, no es problema de España ni de Japón, ni no. Es un problema humano. Y lo he encontrado más racismo que en otros países musulmanes que en otros países. ¿Por qué? Porque no se educa a la aceptación del otro. Se educa a competir con el otro. No se educa desde la aceptación del yo. Cuando yo me acepto y voy hacia mi ser, hacia la paz, ¿vale? Los demás no me es difícil aceptarlos. Yo, por ejemplo, estoy aquí, en este país. Yo me adapto
Porque normalmente soy quien yo he venido aquí. Si yo he venido aquí, hay unas leyes que tengo que respetar, pero no puedo exigir que ellos me hagan, exigir tantos derechos sin que yo me implique en responsabilidades. Una de mis responsabilidades, ¿vale?, es enseñarte mi valor, a pesar de que, por ejemplo, tú tienes una creencia de que yo no debo existir. Pero yo te voy a enseñar otra cosa, que es mucho más mejor, de que te acepto tal como eres. Te acepto tal como eres y voy a hacer lo mejor para encontrarme contigo. Este es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han venido en mi país, por ejemplo, sirios. Han venido los de Mali. Y he sufrido mucho más, cuando los veo, he sufrido mucho más que lo que veo otros comportamientos aquí. No los ha aceptado nadie. Luego pongo la diferencia entre nuestro país y Alemania. ¿Quién sale ganando en acoger a los refugiados? Alemania. Vale. Entonces, la mente se rige con realidad externa e interna. No todo lo que piensas es verdad. No confundáis. No todo lo que piensas es verdad. Porque lo que puedes pensar pueden ser opiniones de tus padres y de tu entorno. Y nunca estas opiniones les has puesto a verificar si son verdades o no son verdades. El Islam es compasión. El Islam es resiliencia. El respeto, ¿qué quiere decir respeto? El respeto quiere decir que puede ser que no me respetas, pero yo elijo respeto para respetarte. ¿Vale? Siempre os he dicho que los valores tienen relación con la seguridad. Que no tiene valores, no tiene seguridad. Los valores son los límites. Los valores son la integración entre lo que piensas, lo que sientas, lo que haces. Me ocurrió un acontecimiento anteayer. Una persona ha visto un africano sin mascarilla y estaba el africano con los chavales y el hombre se fue directamente al africano a insultarle, a decirle por qué llevas la mascarilla sin decir a los otros. Y yo estaba viendo, me molesté, pero tampoco me interviní. Pero le miré con una cara y dije, Señor, por favor, para lo que estás haciendo, que no es correcto. Quiso provocarme. Le dije, por favor, para lo que estás haciendo, no es correcto. Y tú, pon la mascarilla. Enseguida, el hombre se puso de una actitud así como un niño, ¿no? Porque me ha visto firme y me ha visto que no me molestó su agresividad. Yo acepto tu agresividad, pero te puedo dar una respuesta diferente. Eso no somos los musulmanes, jolín. Que es que los musulmanes, la actitud de ayer, del crimen de ayer, eso pasa muchas veces. A mí los chavales en España me cuentan de que el profesor de filosofía les dice que Mohammed es así, Mahoma es así. Bueno, les digo, no te preocupes. Aprende a dialogar, aprende a tener evidencias, ¿no? Aprende a dialogar y tener evidencias. Aprende a dialogar. Más de una persona, por ejemplo, en todo el sira, la vida del Nabi sallallahu alaihi wasallam, todos son casi conflictos. Y lo más importante no es el conflicto, sino las soluciones que ha dado Muhammad sallallahu alaihi wasallam al conflicto. Muchos conflictos. Algunos, por ejemplo, vienen, lo tiran de la cabeza, le tiran del cuello, le insultan, eres un estafador, eres un brujo. Pero ¿cómo gestiona Muhammad el conflicto? Con mucha tranquilidad. Claro, desde la calma, no desde la frustración. ¿Vale? Que si ustedes, por ejemplo, tenéis, por ejemplo, alguno, por ejemplo, tiene un problema con su padre, con su madre, yo también lo tengo. No es algo que es nuevo. No pienses que cualquier conflicto que eres el único. El conflicto es necesario para que crezcas.
El conflicto es necesario. Estamos hablando del profeta Jonás, Yunus alayhi salam. Estamos diciendo que en el sorteo que hicieron en el barco, 3 veces hicieron sorteo, porque en las 3 veces la gente pensaba que él no merecía echarlo al mar. Pero Allah permitió que lo echen al mar. Porque necesitaba enseñarle algo. Claro, Allah necesitaba que él aprendiera algo. Aprendiera de su frustración, de su precipitación, de interpretar la realidad y de la aceptación de la gente. Cuando aceptamos a nosotros, aceptamos lo entorno. Pero cuando no nos aceptamos, es muy difícil que aceptemos lo entorno. Porque yo he vivido, y estoy aquí, yo he vivido mucho tiempo. Yo he llegado a los años finales. Yo he llegado a finales de los años 80 a España. Y yo he vivido realmente situaciones muy raras, muy de conflicto. Yo he vivido cuando... Sí, hermana. Sí. Estas situaciones, pues oye, las hemos vivido. Entonces, se me fue la olla. ¿Ves? Que es que cuando la memoria tienes algo, por ejemplo, ordenado y estás, pues, esto es como la NASA, ¿no? Es decir que... No, es... Dime. Sí. En lo anterior que he hablado del profeta Mohammed sobre París, el problema que yo entiendo es que pasa en todas las religiones, ¿no? El creer que uno pelearse por una religión es defender esa religión, cuando lo lógico es que tú expliques el por qué el profeta es así. No pelearte, ni decir vamos a matarlo, ni vamos a matar a esa persona, ni vamos a asesinarla, ni vamos a hacer eso. Porque el profeta en ningún momento ha predicado de que el Islam hay que imponerlo. Tiene que ser voluntario. Y tú tienes que ser capaz de explicarle por qué no se debe hacer esas cosas contra el profeta. Bueno, hay una cosa muy importante, ¿vale? Yo en este caso, por ejemplo, digamos que... no soy responsable de lo que hacen los demás, ¿ok? Me puede molestar que hacen los demás, me puede molestar, pero yo elijo ante este conflicto dar la respuesta adecuada. Puede ser la respuesta adecuada, silencio, ¿vale? Puede ser la respuesta adecuada, otras cosas, porque la comunicación no es hablar. La comunicación no es solamente hablar, la comunicación es otra cosa. La comunicación son tus valores, como dice Virginia Satir, valores, conceptos, mente, inteligencia, emociones, no verbal, cosas no verbales. Cuando la empatía es ausente, es muy difícil ver las cosas reales. Os decía antes que yo llegué, por ejemplo, al final de los años 80, yo había visto muchas cosas entonces, ¿no? Hemos visto lo que hemos vivido los primeros, hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero hemos aprendido a sobrevivir, a adaptarnos y a comprender de que no era racismo, sino más bien miedo. Miedo, porque venimos de una cultura que educa con el miedo, llegamos a una cultura que acababan de salir del autoritarismo y de la dictadura. Entonces, hay miedo. Tenemos que aprender de este... Aprender. Claro, cuando la realidad la percibo como una exigencia, una demanda, un pensamiento demandante, ¿vale? Que yo, ¿vale? Quiero que exijo que me respetes.
Eso es una demanda exigente. Veo que no me respetes. Entonces, al no respetarme, ahí la tolerancia mía, la frustración es muy alta, muy baja, muy baja. Pero si yo digo, prefiero que me respetes, hay posibilidades. Pero cuando exijo que me respetes, no hay posibilidad, hay una posibilidad. Yo he condicionado mi mente. Mi mente está condicionada, ¿vale? A que el otro tiene que respetarme cuando yo lo digo, porque si no me respeta lo veo injusto. Esto es lo peligroso, lo inmaduro, cuando una demanda exigente la tuviste en la infancia y se te queda en tu mente. Eso es lo que hace que se destruyen las relaciones de pareja, relaciones padres-hijos, ciudadanos. ¿Por qué? Porque el sistema emocional nuestro no está educado. No nos han enseñado de hacer lo conveniente y lo inconveniente. Cuando más me da la gana, pues hago lo que más me da la gana. Tenemos un pensamiento que es vicioso por la emoción. Un pensamiento vicioso por la emoción. Vamos a ver a toda, digamos, por ejemplo, si cogemos el Corán o todos los libros sagrados, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que todas las historias de los profetas hubo rechazo de sus pueblos. ¿Vale? ¿Y cómo ellos han respondido a este rechazo? ¿Con la agresividad? ¿Con frustraciones? ¿Con juicios? ¿Prejuicios? ¿O decir estos no valen? ¿Estos no nos quieren? No. Lo volvían a intentar. Quiere decir que han tenido paciencia, han tenido resiliencia y, lo más importante, han tenido la empatía de que los demás, aunque piensan diferente a nosotros, tienen derecho a existir. Si llegamos a comprender eso, ya hemos cortado un camino muy grande. Porque es un caos. Es un caos. ¿Vale? Y lo digo. Hay que poner la segunda mejilla. ¿Eh? Que hay que poner la segunda mejilla. Depende. Pongo la segunda mejilla cuando yo quiero, no cuando me pisas tú. No lo mismo. ¿Vale? Yo he querido ser, por ejemplo, hoy, por ejemplo, en la escuela, estamos enseñando a los niños a tener habilidades asertivas. Ni ser pasivo ni ser agresivo. Ya hemos dicho que la comunicación, cuando somos agresivos, no respetamos a los demás ni a nosotros mismos. Cuando somos pasivos, respetamos a los demás y no nos respetamos. Asertivo, te respeto, pero antes me había respetado a mí mismo. Eso es habilidad asertiva. La verdad que... Y si yo, por ejemplo, veo mi conflicto o veo algún desajuste que tengo, le veo como una oportunidad como ser humano para crecer, ahí sí que tengo una apertura mental. Ahí sí que tengo reconocimiento, porque la aceptación necesita reconocer profundamente. Reconocer. Cuando reconocemos, vamos a dar la respuesta adecuada. La respuesta adecuada. Activo, digamos que desde la calma y activo los recursos para poder gestionar este conflicto. Y lo más importante en la aceptación no solamente es reconocer, es recibir. Lo que recibo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo que recibo viene para enseñarme. No muchas veces tenemos la mentalización y tenemos un razonamiento erróneo y tóxico y al mismo tiempo incoherente. Pensamos, ¿por qué me tiene que pasar a mí?
lo recibo. Recibir, bienvenido dolor. Recibir, bienvenido dolor. Te siento para crecer como persona. Para crecer, pero claro, tengo que aceptar el evento o el acontecimiento, aceptarlo, reconocerlo y recibir. Cuando no acepto, es muy difícil que veo lo que me viene a la vida, verlo como oportunidad, sino verlo como algo que me ha obstaculizado la vida, como si fuese yo, no sé, y luego a veces caemos en eso, la gente que practica la religiosidad, dice, jolín, ¿por qué me pasa a mí esto? Soy una persona que rezo mucho, soy una persona que hago el bien mucho. Claro, y cuando digo esto, no se trata de ser buena persona, sino se trata de que el conflicto es tuyo, no es del otro. Por eso, en la pareja, digamos que siempre cuando vienen tanto hombre o mujer, siempre vienen con la idea de que el otro tiene que cambiar. Vienen con la idea de que el otro tiene que cambiar, de que yo no merecía esto. Tanto hombre como mujer, yo no merecía esto. Entonces, primero hay que enseñarles a tener la actitud de aceptar las cosas. Actitud de aceptar quiere decir que somos vulnerables. Desde la vulnerabilidad llegamos a la fuerza y de la matriz del dolor se llega a la compasión. Se trata de ser, no se trata de hacer. Ante cualquier conflicto hay que saber, no hay que actuar. Hay que saber un conocimiento interno, la profundidad, como la metáfora del bosque. Hay una tormenta muy grande, rompe todos los árboles, pero el día siguiente la luz, cuando sale el sol y va a la profundidad de la tierra, le va a dar luz a las raíces que se han quedado. Muy pocas, pero de estas raíces van a hacer otros árboles mucho más fuertes. Esto es el conflicto y esto es la aceptación, y vamos a parar aquí porque la autoridad lo pide. Sí, pero... Paramos aquí. La autoridad lo pide. Por favor. Bueno, ¿se puede, hermano? Quería decir, ¿Ah? Sí, en relaciones matrimoniales, sí, hay cosas que puede enriquecer sin... Bueno, este ejemplo de bosque y luz de sol dice que para nacer algo nuevo tiene que destruir algo. Pero quiero decir que en relaciones matrimoniales hay forma cuando puede enriquecer sin deshacer o sin romper o sin destruir. Entonces, ¿cómo es posible sin daño continuar en armonía sin romper, sin daño? Ya hemos dicho que la diferencia entre aceptar y resignación, la aceptación pone el sufrimiento como un medio para llegar a la paz. La resignación no, está disfrutando del sufrimiento. ¿Vale? Yo me he abandonado. ¿Vale? Me ha abandonado. Nosotros no somos responsables de nuestra infancia. Es decir, que lo que han hecho nuestros padres no somos responsables. No, pero somos responsables el día que nos damos cuenta de que las herramientas que nos han dado no son válidas para nosotros, para vivir. Entonces tenemos la libertad de reparar. Ahí residen nuestras emociones. Ahí residen. Por desgracia, siglo tras siglo, el conflicto
va continuando. ¿Por qué? Porque ninguno acepta. Porque pensamos, ojo a esto lo que voy a decir, pensamos que la opinión de papá y mamá es verdad. Y esa verdad se vuelve creencia. Y nunca la discutimos. Hay que ser autocrítico. Hay que ser, ahí está, Muy autocrítico. tener el pensamiento crítico, evaluar la información que me puede llegar de fuera. Una persona madura, que tiene procesos maduros, cualquier estímulo que viene del exterior, le evalúa y, digamos que, según le evalúa y duda, va pensando y haciendo, reflexionando. Pero una persona que es inmadura, todo estímulo externo le interpreta según sus creencias y principios como pensamiento demandante. Y ahí sí que no va a ver, no va a ser, por ejemplo, la realidad externa e interna concorde. Por ejemplo, vamos al bosque, estamos muy tristes, y vamos al bosque y vemos el sol. Es muy difícil, vemos una imagen muy bonita, pero esa imagen muy bonita no va concorde con nuestra realidad interna. Estoy triste, no pude ver la imagen entera. Sin embargo, un día fui al bosque y estaba muy alegre, en paz. Yo pude ver la imagen del sol, de los árboles, puedo oír los pájaros, puedo sentir los árboles, puedo sentir las hojas cuando caen. Estoy con todos mis sentidos interpretando la realidad externa y aquí acabamos. Salam alaikum.